Bueno, buenos días, acá transmitiendo desde la base Marambio. ¿Qué tal? Buenos días. Ya se va sumando gente de todo el país a seguir el vivo. La educación pública va a tu casa, está presente en la facultad, llenamos todas las canchas. En minutos se conecta el Meet, si podemos. Llegué unos minutos tarde, sepan disculpar, así que me estoy organizando. Esto es todo real, es como el Gran Hermano. Bueno. Estamos tratando de conectar el Meet. Un equipo de especialistas. En este momento el comité de crisis del rector está reunido tratando de generar la conexión de este aula. Yo leí un planteo en el Facebook sobre los estudiantes virtuales. Quisiera arrancar con esto para no tomar tanto tiempo de la clase. Y bueno, la virtualidad tiene sus ventajas, sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Bueno, pedían que el parcial de ustedes sea no la semana que viene, sino otra fecha, debido a que tenían otros parciales. Bueno, yo respondí, pero no tuve muchas respuestas en el grupo. A ver, mira, ahí está. Bueno. Yo no tengo problema en cambiar la fecha, lo único no voy a tomar 5 parciales distintos en fechas distintas, voy a tomar uno, porque si yo tomo el parcial hay otras cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, si tomo el parcial ese día no va a haber clase, si ustedes no rinden el parcial la semana que viene, la clase se va a dar, aunque entiendo que muchos estudiantes no van a venir porque tienen el parcial, no tengo problema. Lo que les pedía es que, como suele suceder, se arman grupos de WhatsApp entre los distintos estudiantes. Si ustedes tienen un grupo, pueden usar el mismo muro del Facebook de la clase como para organizarse y transmitirme a la brevedad una decisión. Si el parcial va a ser el miércoles que viene, en el horario que yo les propuse a las 12, y después voy a explicar los motivos, o el primer miércoles después de las vacaciones. No se puede postergar mucho más por razones obvias, pero yo quisiera exponer 2 o 3 cuestiones al respecto. Disculpen que tome este momento para esto. No tuvimos clases 6 miércoles, por motivos diversos. Tuvimos feriados nacionales, tuvimos el censo, tuvimos paros, tuvimos distintas cuestiones, ya no recuerdo. Entonces, yo pregunté en Medelía y en distintos espacios vinculados a esto si se podía modificar la fecha del parcial, porque no habíamos tenido prácticamente clase y nos comunicaron que en virtud de que había, no puede haber más de 2 parciales, no sé si por día, por semana, ya no recuerdo, no podíamos modificar las fechas. Nosotros sugerimos esta fecha del parcial a principio de año. Ahora, si hay otros parciales, esa es una situación de organización que a mí me excede. Evidentemente, a veces la pretensión de tener todo ordenadito genera otro tipo de desorden y las cosas después siempre hay que pensar en esta institución que no salen como uno las previó.
Entonces yo no tengo problema. Después, el parcial es presencial. ¿Y por qué es presencial? Porque yo creo en la igualdad. Y los estudiantes que están concurriendo presencial, que son la mayoría, tienen un tipo de parcial. Y el cursado virtual es excepcional, por las razones que se expuso en el momento. Pero un parcial virtual no tiene las mismas condiciones que un presencial. Tiene otros tiempos, tiene otros plazos. Y yo creo que una evaluación tiene que ser un principio igualitario. Tienen que rendir todos bajo un sistema más o menos similar. Si algún estudiante, por la razón que sea, acredita no poder bajo ningún punto de vista venir a rendir presencial, se buscará la manera de que ese estudiante rinda de manera oral, u otra forma, otra modalidad que se pueda pensar que equipare las condiciones del resto de sus compañeros. ¿Está? Entonces, yo lo que les voy a pedir a los cursantes virtuales es que reúnanse, designen un delegado, alguien que me comunique a mí lo que ustedes han decidido. No son muchos los estudiantes que están virtuales, los que participan en el foro son alrededor de 16, no más. Se les pide un único esfuerzo, 2 veces al año, que vengan a la facultad a rendir, porque el resto de las cátedras de este año también están tomando los parciales presenciales. Por lo menos lo que yo he hablado con algunos titulares. Entonces, lo que les pido, como figura en el grupo de Facebook, que es la herramienta que hemos precariamente construido para tener una comunicación fluida, que designen una persona como para que se comunique conmigo y podamos resolver. Yo no tengo problema en tomar el parcial el primer miércoles después de las vacaciones. Hay otra comisión, creo que también lo va a hacer, si ustedes están de acuerdo. Ahora, hay un contexto y un marco que me ha excedido, porque nosotros reservamos la fecha con 4 meses, 3 meses de antelación y ha habido superposición de parciales. Eso es algo que realmente no lo puedo manejar. Entonces, para no invertir más tiempo de la clase en este tema, yo a la 1 tengo el horario de consulta, que es virtual, y cualquier cosa entran al horario de consulta y dialogamos sobre este tema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno. Un tema también que no es menor es que, un segundito, ustedes cuentan con, en la página de comunidades y en el mismo muro de Facebook, con todas mis clases del año 2020 y 2021. O sea, las clases que no se dictaron para recubrir parte del temario, ustedes pueden contar con ellas en cualquier momento como un material de estudio. El parcial va a tomar lo que hemos dado de la unidad 1, o sea, la unidad 1, y la unidad 2. Ahora bien, los que cursan conmigo, yo por lo general no suelo tomar algo que va mucho más allá de lo que hemos trabajado. ¿Está? Entonces, bueno, queda ese tema ahí por resolver. Les pido nuevamente la disculpa del caso, pero yo intenté generar un cambio de fecha porque tuvimos pocas clases y esto es muy complicado. Siempre hay intereses cruzados, hay un montón de situaciones que se abren y bueno, lamentablemente esta es la situación. La buena voluntad está, pero rendir tienen que rendir, así que ya sea la semana que viene o después de las vacaciones. Alguien iba a hacer una pregunta que no he visto. María Rosa. Buen día, profesor. Le iba a pedir si puede ser que en el chat, acá, la consulta, pueda mandarnos el link de su clase de consulta para que una pueda... Eso está en Bedelía. Fíjense en Bedelía, eso está. Bueno. Es el aula 21, donde se toman las mesas de examen. Yo para saber el link virtual, de verdad que no lo había encontrado por esa razón. Eso está en Bedelía, Bedelía virtual tiene todos los links de las consultas. Perfecto. Si yo lo encuentro, lo copio, colaboro, pero eso lo voy a hacer recién cuando esté en mi casa, no ahora. Bien, la clase anterior, ¿hasta dónde llegamos? La gente saluda, yo saludo.
Entrando en la unidad 2. 17 kilos. Bien. Ustedes tienen también los mapitas conceptuales que está subido al Drive, que es un orientador de los conceptos centrales de la unidad. Como venía desarrollando en clases anteriores, la producción de subjetividad, o sea, si partimos de este axioma, las instituciones son productoras de subjetividad. Toda institución de la cultura produce subjetividad y lo produce aunque no quiera. Ahora, la psicología en educación ha tenido un conjunto de debates y ha tenido un peso muy fuerte de la noción de que la educación es reproductora, es decir, reproduce un sistema. Y esto es algo que es evidente, o sea, toda institución reproduce lo que produce, o sea, es producida por cierta discursividad y la reproduce. Esto no es ni bueno ni malo, es. Y a partir de lo que yo venía desarrollando, de distintos enfoques críticos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, comienzan a surgir planteos fuertemente antiinstitucionalistas, o sea, la modernidad entra en crisis y esta crisis arrastra un cuestionamiento radical a sus instituciones troncales. En ese contexto, en un contexto político de fuerte efervescencia, lo que aparece fuertemente es la noción de ideología, como un concepto que proviene de una tradición marxista, y la ideología hoy en día la estamos leyendo muchas veces en términos no muy estrictos en función del contexto y el núcleo conceptual del que parte. Marx planteaba sobre la ideología alemana la noción de la ideología como una falsa conciencia. O sea, la ideología no es una concepción, llamémosle, transparente. En todo caso, la ideología es planteada como aquel velo que se le pone a las condiciones materiales de existencia. No es la realidad. Estamos en ese primer tiempo del pensamiento crítico de un develamiento, aletheia, en grecio. Aletheia, que no es hacer así como Mick Jagger, sino aletheia es un develamiento de la verdad. Gran filósofo Mick Jagger. I can get no satisfaction, dice. Cuidado. Bien. Entonces este develamiento es que detrás de la ideología hay una verdad. Y esta verdad es la verdad de las condiciones materiales de existencia. Ahora bien, otro autor muy peso pesado del concepto de ideología, previo al Althusser, es, como ya lo hemos mencionado, Gramsci, Antonio Gramsci. Perdón, voy a bajar el volumen acá. Ay, me equivoqué, metí mal un dedo. Gramsci es un autor que tiene una influencia decisiva, diría yo, en el pensamiento crítico de izquierda del siglo XX, y hoy en día te diría que es un autor bastante tomado por todo el mundo, muy a pesar de Gramsci. O sea, Gramsci, si hoy en día viera cómo lo están leyendo, creo que estaría un tanto disgustado. Porque lo que plantea Gramsci, ya lo he mencionado esto, es por qué la verdad del marxismo, porque pensemos que los marxistas clásicos ortodoxos consideraban al marxismo una verdad, ese método de develamiento y de desenmascaramiento
de la ideología capitalista. Y esto estaban absolutamente convencidos. De hecho, en el mausoleo de Lenin de la Plaza Roja de Moscú, no sé si seguirá estando durante la era soviética, esto lo señala el lingüista Smetan Todorov, un hombre muy crítico con el marxismo real, con el comunismo real, era búlgaro, como Belko Yotov, que jugó en Newell, que era búlgaro, y no me sale el nombre de Stoichkov, el que jugaba gran jugador Stoichkov, en el Barcelona, en el Mundial 94. Yo tengo las figuritas todavía del Mundial 94, y aparece Stoichkov, que nos hizo un gol además. Le dijo, tirámela detrás del 6 que es lento. El 6 era Ruggeri todavía está corriendo a ver si lo alcanza, se le escapa y define. O sea, la primer gran decepción del Mundial 94 de la era post-maradoniana. Bueno, no quiero entrar en eso porque me deprimo, sobre todo en un año del Mundial. Hay que borrar todo esto porque tenemos que motivarnos para alentar a la escaloneta. Vamos a componer cánticos de acá en adelante en lo que va del año. Bueno, Todorov es un referente muy interesante porque diría que es un referente del pensamiento crítico no marxista. Es un autor muy interesante, tiene un libro maravilloso sobre la conquista de América, sobre la libertad, la democracia, un texto maravilloso Frente al límite, donde analiza la Shoah, por ejemplo, el campo de concentración. Es un autor muy serio, un lingüista muy prestigioso, fallecido hace unos años. Lo que dice Todorov es que, no lo dice él, digamos, lo refiere, dice que en el mausoleo de Lenin estaba un escrito, el estatua, que seguramente Lenin está haciendo un gesto así, un gesto prominente, y de gran poder de persuasión. Digamos, si no me crees, esta estatua se te cae encima y te aplasta, debe ser una cosa así. Lo que dice, el marxismo es todopoderoso porque es la verdad. El comunismo, dice, es todopoderoso porque es la verdad. Y no da mucho lugar a discutir. ¿Le parece, don Lenin, que esto es la verdad, no es la verdad? Yo no sé si Lenin, en esa pose que debe estar en la estatua, dijo esa frase, y la dijo en esa pose, eso es la parte que yo no sé, pero digamos que como un elemento de convencimiento es bastante convincente, sobre todo en la Plaza Roja. Anda a discutir. Todavía creo que no se puede discutir mucho en la Plaza Roja. Pero no importa, saliendo de estas consideraciones, de alguna manera en el campo educativo se empieza a dar una suerte de gran desplazamiento del eje. Es decir, y sobre todo en los años 60 y la bibliografía de los años 70 se deja cautivar por esta tendencia de que la educación... Volvimos. Bueno, disculpe. Si no estoy conectado, yo siento que no existo. Es una nueva sensación que estoy teniendo. Todos ustedes no son reales. La única realidad está en la pantalla. Ustedes son objeto de otra virtualidad. Bueno, se produce una suerte de gran desplazamiento. Es decir, si la institución educativa, la escuela, reproduce ideología, lo que hay que atender como objeto prioritario es la ideología. Ahora bien, todos los otros procesos que conlleva la educación quedan en un segundo o en un tercer plano, o como un epifenómeno, un fenómeno que depende de otro. O sea, esto produce esto. ¿Estamos? Tenemos problemas de aprendizaje porque hay una institución que pretende imponer un modelo de esa, ¿no? Todo es un epifenómeno de lo otro. Ahora, hay procesos inherentes a la constitución psíquica, al aprendizaje, a los procesos subjetivantes que se pueden ver afectados no por una cuestión, llamémosle, de este peso doctrinal ideológico, sino por otras causas. Bueno, los debates son amplios porque esta teoría gravitatoria del poder como algo que va desde arriba hacia abajo, desde el Urbil, decía Marx, y te lo digo en alemán,
a vos Beckenbauer, a vos Rummenigge, porque yo te lo digo en alemán, en tu cara y en tu cancha en el 86, la única final que se jugó de verdad. Todas las otras hubo algo raro por ahí. Todos lo sabemos, el árbitro nos bombeó, el único que detuvo a los alemanes fue Stalin y Bilardo, y vos lo sabés. Con esto lo que estoy planteando es que esta teoría del poder es fuertemente cuestionada por Foucault, por Castoriadis, por el mismo Bourdieu, es decir, es un concepto, pero ha quedado una impronta muy fuerte. Ahora, lo que en líneas generales, la producción social de representaciones entra en un campo, llamémosle, de disputas teóricas. Las teorías, llamémosle, de fuerte peso althuseriano, las teorías como puede ser la del Emanuele, fuertemente vinculada a la obra de Michel Foucault, o distintos autores que toman a Castoriadis, etcétera, etcétera. La relación psique-sociedad. Bueno, tenemos una suerte de combates por el campo teórico, pero que no hacen otra cosa que intentar contornear lo que tiene que ver con la producción social de representaciones. Y aquí entramos con la nueva vedette de todo esto, que es el concepto de subjetividad. La noción de subjetividad, para decirlo rápidamente, es un concepto, llamémosle, multidisciplinario. No hay una sola disciplina que se ocupe de la subjetividad. Hay un concepto de subjetividad en la historia, en la sociología, en la antropología, en la psicología constructivista. Y no entra el psicoanálisis de manera directa. El concepto de subjetividad no aparece en la obra de Freud. Usa el término, pero no como concepto. Después, obviamente, como la fuerte raíz filosófica del concepto de subjetividad. O sea, la filosofía anticipa este concepto, pero lo anticipa desde el campo de la filosofía y distintos filósofos que debaten al respecto. Entonces, cuando hablamos de esta producción social, de subjetividad, estamos hablando de esta multidimensión. No pertenece a un solo campo. Entonces podemos decir que la subjetividad, ya lo creo. Sí, está caliente, era verdad. La única verdad es que este mate está caliente. Todo lo demás es ilusión. La única verdad es la realidad, y la única realidad es que el mate está caliente. Bueno, ¿tenés un cubito para probarlo? Bien. Este es un tema que pasamos rápido porque deduzco que entre las distintas asignaturas alguna noción tiene de lo que estamos planteando. Pero bueno. Entonces, ¿qué se entiende por subjetividad? Bourdieu da una definición así al pasar, como quien tira una volea en la red con displicencia y marca un punto. Y dice, por ahí, si quieren después le busco la cita, es un libro que está en mi biblioteca de tapa verde, ahí lo tengo identificado, busquen en la biblioteca de la facultad Bourdieu tapa verde, no, mentira, después le paso el dato porque ya mi memoria con el alcohol y las drogas ha empezado a tener problemas, estoy como una mezcla del Piti Álvarez y bueno, esto queda grabado, eso es lo más grave. Bueno, fue la pandemia, me agarré COVID y me dañó unas cuantas neuronas, estoy un poco quemado. Bueno, pasa nada. Son las 8 de la mañana, el juez va a entender. Usted tiene una audiencia a las 8 de la mañana, ni en pedo te dice el juez. Bueno, yo tengo que dar clase a las 8 de la mañana, estoy en un estado fronterizo entre lo anímico y lo somático. Bueno,
Casualmente, Bourdieu, en el libro de Tapa Verde, dice que la subjetividad es un estado fronterizo entre lo individual y lo colectivo, entre lo singular y lo social. Gran definición de Bourdieu. Un estado fronterizo, dice, está ahí, entre lo individual y lo social. Buenísima definición. En un texto La subjetividad como punto de fuga, que escribí hace unos años con Liliana Palazzini, nosotros diferenciamos 3 ejes para pensar el campo de la subjetividad. Como fenómeno, como concepto y como producto, con este movimiento de cabeza incluso. Como fenómeno, como concepto y como producto. Cada uno merecería un seminario de 4 años para decir que es... Bueno, eso queda bien decirlo, como que un concepto uno tiene mucha profundidad en lo que plantea, pero como fenómeno lo que podemos decir es que todo colectivo humano que ha persistido en el tiempo produce subjetividad. ¿Qué entendemos por subjetividad entonces? Que el mundo humano, lo que genera nuestra especie, y esto no lo digo en broma, lo digo muy en serio cuando uso el término especie acá, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, en donde se encuentre con cierta autonomía, llamémosle, porque uno agarra, tira en paracaídas un homínido en medio de las estepas desiertas y no produce subjetividad, se estrella contra el piso, no sobrevive. Estamos hablando de colectivos humanos tendientes a persistir en el tiempo, culturas, podemos decir, civilizaciones, pueblos, clanes, toda organización humana que pueda persistir, es decir, transmitirse entre generaciones, produce subjetividad, produce algo parecido a una cultura. Al lugar del mundo donde vamos, no vamos a encontrar seres humanos en un estado natural. Dicho natural, sin una alteración básica o mínima de condiciones de existencia. Tienen lenguaje, tienen herramientas, tienen creencias. Se han encontrado imágenes de Maradona en pueblos de la Polinesia que estaban totalmente aislados. Esto era un chiste. Veo que no causó gracia. ¿Se lo creyeron? Idolatran al Diego en forma de tótem con rulos y una pelota y el 10. Está la presencia de Dios. O sea, esto no es menor lo que estoy diciendo, esto es algo que se ofrece a la prueba empírica. Todo universo humano es un universo que produce símbolos, y estos símbolos generan ruptura con la naturaleza, con un orden natural, es decir, desafían el circuito cerrado del instinto. Rompen ese cerco del instinto. Después se habla de las culturas frías, las culturas calientes. Las culturas frías son esas que tienden a reproducirse sin grandes modificaciones. Una cultura caliente es una cultura, no voy a hacer chistes al respecto porque estamos en horario de protección al menor, pero son esas culturas como por ejemplo la nuestra, que está en constante cambio. Pero donde haya un colectivo humano se producen representaciones y hay una suerte de alteración, desplazamiento, movilidad, en donde los seres humanos no viven sujetos al orden estrictamente natural.
Un autor que yo he leído en su momento que es fascinante, todo el mundo después lo quiere leer y después me quieren golpear por la calle, que escribe uno de los libros más imprácticos para la vida de la gente, que se llama Las grandes tendencias en la mística judía, de Gershom Scholem. Un estudioso que era amigo de Walter Benjamin, es una especie de miembro secundario en su momento de la escuela de Frankfurt, era amigo Scholem era amigo de Kafka, pertenecía a ese grupo de Walter Benjamin, era alguien que, digamos, iba al bar a la buena medida de la escuela de Frankfurt y se encontraba a charlar con Kafka, con los muchachos de la escuela de Frankfurt. Obviamente por las razones del ascenso del nazismo tuvo que huir, como los que pudieron de esa escuela y los que no quedaron por el camino. Y se dedica a estudiar las grandes tendencias de la mística judía, analizando los cabalistas del siglo XII. Unos muchachos que yo creo que fumaban algo, o sea, no llegaban a las conclusiones que llegaban, pero ellos diseñan un sistema de interpretación numérico de los textos sagrados y llegan a conclusiones brillantes e insólitas al mismo tiempo. Pero él hace un estudio metódico al respecto y es probablemente las conferencias que da en la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre la Kabbalah, la exposición académica más brillante que yo haya leído en mi vida sobre un tema que no sirve para nada. Brillante. Y dice cosas brillantes. Una de las cosas que más me conmueve, que la Cábala no son las cábalas de Bilardo, ni del Mostaza Merlo, sino que es un sistema de decodificación de Dios. Es decir, si Dios se expresa a través de la letra y la letra tiene valor numérico en el alfabeto hebreo, la decodificación de eso nos conecta directamente con Dios. Dijeron, compro, dijo alguno ahí, se pusieron a sacar números y llegaron a ideas muy extraordinarias. Bueno, podría hablar un rato de esto, pero... ¿Cuál es el nombre del autor? Gershom Scholem. Scholem se escribe. Borges, por ejemplo, estudió con Scholem. Todo lo que Borges escribía sobre la Cábala, el Golem, por ejemplo, viene de las conversaciones que tuvo con Scholem. Bueno, brillante Scholem. Scholem decía, por eso lo estoy mencionando, que la principal ruptura que tiene el ser humano con la naturaleza es la creencia. Esto tiene una conexión con el psicoanálisis freudiano, que es la elaboración del tótem, el totemismo, el tótem y tabú. Ese animal protector al cual se le adjudican poderes y ese animal prohibido. Y por lo general ese animal prohibido es un alimento que no se lo puede comer. La creencia es una idea absolutamente antinatural. Los animales no tienen creencias, porque la creencia saca al ser humano de la naturaleza y crea un símbolo. Es decir, si nos guiamos por estas miguitas de pan antropológicas, encontramos que en todo colectivo humano se produce esta ruptura con el orden natural, con esta noción del instinto cerrado. Y esta noción de la creencia por la que una persona puede matar o morir, saca al ser humano, a nuestra especie, del orden de otras especies animales cerradas en el circuito del instinto y pone también, diría, en jaque la supervivencia. Hay pueblos que se han extinguido por creencias. Otro tema es cómo votamos los argentinos. Pero los seres humanos podemos tomar decisiones que rompen el instinto de supervivencia. Y tenemos una gran capacidad de autodestruirnos, de hacernos daño. Por ejemplo, la civilización maya. Los mayas se extinguieron antes de la conquista. Quedaron pueblos mayas, pero ellos decidieron que el ciclo universal había concluido y se dispersaron. Y además los aztecas los hicieron puré, pero ese es otro tema.
lo sacrificaban. Bien, o sea, un ser humano, la creencia, este corte radical entre naturaleza y cultura, rompe el instinto de supervivencia. Los seres humanos podemos dar la vida por símbolos. Esto nos conecta con las cuestiones más sublimes como con las más locas. Bien, entonces la subjetividad como fenómeno es un tema bastante profundo, porque lo que dice en suma es que el universo humano es un universo pensado. Se produce a partir de representaciones, y representaciones mentales, representaciones psíquicas. Los seres humanos tenemos que poder representar las representaciones que nos preceden. No alcanza con estar adentro de una cultura. Al mismo tiempo, nuestra mente tiene que poder recrear para sí las condiciones que nos crearon. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos como fenómeno es que lo humano depende de un universo representacional. No es suficiente que el mundo externo, por así decir, tenga una organización. Nuestra mente va a reproducir el mundo a partir de las marcas que el mundo dejó en nosotros. ¿Se entiende? Ahora, este fenómeno tan complejo, no hay una sola teoría que lo explique. Y acá entramos al segundo paso, que es la subjetividad como concepto. Obviamente, esta particularidad de nuestra especie será decodificada desde los diversos paradigmas teóricos, e incluso no todas admiten esta tesis de base, sosteniendo como tesis de base que el universo humano es un universo representacional que tiene un corte radical entre naturaleza y cultura. Esta noción es decisiva entre qué teorías son una teoría de la subjetividad y cuáles no. Goleman, que lo dejé en fotocopiadora, pero acá tenemos otro problema. Esta gestión de la fotocopiadora fotocopia pero no digitaliza. Así que los estudiantes que cursan virtual, si no pueden tener acceso al material, que se pongan en contacto con el centro de estudiantes para ver si les pueden resolver esto. Nosotros todo lo que digitalizamos lo subimos al Drive, pero digitalizar tiene un costo económico. Y creo que debe ser en todo caso la facultad la que garantice estas condiciones. Olson. Greenblatt, yo me anoté en la carrera, y el Sigmund de la gente. Hay un texto de mi autoría titulado Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. Ese nombre se lo puse para hacerme el lindo, aclaro, porque tiene un nombre como si fuera a decir grandes cosas. ¿Qué te comiste? ¿Un aporte preliminar? Si no sabés más que eso. ¿Qué vas a decir después? No es IT. Bueno, ese texto es como una síntesis, si quieren, de lo que después aparece ampliado en otros autores. Pero la noción de subjetividad, el concepto en cuanto concepto, se anotaron unos cuantos para discutir ese tema. Yo podría hacer un poco una genealogía del concepto, si tenemos tiempo. Ahí está un poco más. Bueno.
se fue calmando. Bueno, en cuanto a concepto, desde mi punto de vista, hay dos teorías de la subjetividad, dos grandes teorías de la subjetividad que a la vez tienen muchas divisiones internas. La primera gran teoría de la subjetividad, no las voy a poner en orden, las voy a nombrar porque no las puedo decir juntas condensadas, no es que una está por encima de la otra. Una gran teoría de la subjetividad podemos decir que es, vamos a decirlo por orden de aparición conceptual, que de alguna manera dan lugar al concepto, es el constructivismo. El constructivismo tiene dos grandes referentes, Piaget y Vygotsky y Piaget, el ruso y el suizo. Piaget podríamos nombrarlo como un constructivista y Vygotsky lo que se denomina el construccionismo social o ayornado hoy en día sería la psicología cultural. Olson es un referente contemporáneo de la psicología cultural, un paradigma muy fuerte hoy en día. Brunner es un construccionista social, un psicólogo, digamos, psicología cultural, se dicen ellos. Cultural. El otro gran paradigma, y lo pongo después, animosamente, es el psicoanálisis, con sus distintas variantes. Pensemos que el psicoanálisis surge a fines del siglo XIX y que está fuertemente impregnado por la epistemología y el contexto decimonónico. ¿Cómo me gusta decir decimonónico? Es una señal de cultura, es decir, el siglo XIX. ¿Está? Ahora bien, vamos a arrancar por lo que ustedes por lo general mejor manejan, que es cómo ingresa el concepto de subjetividad en el psicoanálisis, porque Freud no remite mucho a él, Melanie Klein menos que menos, para variar el quilombo lo hace Lacan. Siempre Lacan, efecto Ricky Martin, pasito para adelante, pasito para atrás. Pasito para adelante, pasito para atrás. Y esto lo marca fuertemente Lacan, esto está en el programa en la bibliografía ampliatoria, en el seminario 2, el yo en la teoría de Freud, psicología y metapsicología, donde hace un desarrollo llamativamente académico Lacan, es muy prolijo en la cuestión académica, y además es un momento del psicoanálisis muy particular. Esto ya lo he dicho en las clases que están grabadas, pero la Francia de la posguerra tiene una eclosión del pensamiento, llamémosle en ciencias sociales, extraordinario, inédito. Sartre, Lévi-Strauss, Lacan, todos los autores y los filósofos franceses están a la vanguardia. La etnología, la antropología, la sociología, tenemos a un Foucault dando vuelta por ahí. Momento, digamos, de oro del pensamiento francés. Estamos en la posguerra, pensemos que el seminario es de los años 50, hace muy poquito la Francia estaba ocupada por los nazis, etcétera, etcétera. Hay una gran efervescencia, el mundo es un polvorín, como ya venía diciendo, la actividad del PC francés muy alta, bueno, el estructuralismo como un paradigma muy fuerte que estaba imparable por aquellos tiempos, y bueno, ahí aparece Lacan, ¿no? Y Lacan, yo creo, esto es una opinión, no es personal, porque también lo decía Rodinesco, fue en esos tiempos, estaba muy
impresionado, llamemos así, por la imagen de Heidegger, el filósofo alemán, rector, si yo no recuerdo mal, de la Universidad de Friburgo en el 33 con los nazis. Dura poco en el rectorado Heidegger, y Heidegger da un discurso que es el famoso discurso del rectorado. Esto que yo estoy diciendo está retratado de manera impecable en la novela La sombra de Heidegger de José Pablo Feynman, donde se detiene el autor en el discurso del rectorado. El futuro es ahora, tiene frases de una retórica muy poderosa. Heidegger, imagínense, en un auditorio lleno de nazis, todo lo que decías en esa dirección te lo aplaudían como Maradona hablando en la Bombonera, más o menos. Podía decir cualquier cosa que la gente lo iba a aplaudir. Y era un clima tremendo. Entonces, Heidegger, en un conjunto de frases y de una retórica extremadamente potente, dice: todo lo nuevo viene de la tempestad. Imagínense, la Alemania nazi reponiéndose de la paz de Versalles, del embargo y de la hiperinflación y del caos que tenía, todos los alemanes en una especie de delirio racial, político, reivindicativo, estaban un poco pasados de rosca. Imagínense un discurso pasado de rosca con gente pasada de rosca, la cosa venía bastante picante. Entonces Heidegger tiene una frase que dice: todo lo nuevo viene de la tempestad. Entre ellos Castoriadis siempre se han mofado de que Heidegger traducía del griego al alemán como le parecía. Digamos que hacía cierta manipulación tendenciosa de las cosas. Y cuando dice de la tempestad, yo la parte griega se las debo, utiliza el término las Sturm. Esto lo dice Feynman. Yo estoy, no el que quiere que la policía tenga más balas, y que, bueno, el que escribe los libros, no el que los quema, decía otro por ahí. Pero ya veo que aparece Feynman, aparezco hablando con Feynman la semana que viene porque dije esto. Edu, te mando un abrazo. Bien, José Pablo. José Pablo decía que venía de las Sturm, y las Sturm eran las brigadas de asalto y de primer impacto de la Blitzkrieg, que eran las fuerzas de choque alemanas. Entonces, claro, Heidegger era una pieza retórica fenomenal y para un auditorio prendido fuego, como quien dice. Perdón, el término correcto, según Castoriadis, viene de la crisis. O sea, todo lo nuevo viene del concepto, utiliza del griego la noción de crisis. Pero dice de la tempestad y utiliza la Sturm. Y las Sturm son las fuerzas de choque. ¿Qué es lo que dice Feynman? Es que Heidegger, en una jugada retórica brillante, lo que está diciendo es que Berlín es la nueva Atenas. Conecta con una frase a la Alemania nazi con la Grecia antigua, con la cuna de la cultura, y está diciendo: ahora Alemania es la nueva cuna de la cultura. ¿Se entiende? El juego retórico. Ahora somos la Atenas, somos la vanguardia de la civilización, arrasemos. No nos para nadie. Imagínense el clima. Yo solamente imaginarme el clima de esa reunión con esos muchachos. Bueno, Lacan, que según Rudinesco tendía a estar muy inspirado en esa figura en aquellos tiempos, en el seminario ya mencionado, hace un despliegue del concepto de subjetividad. Y en ese seminario se produce el famoso descentramiento de la conciencia. Y lo que va a trabajar fuertemente Lacan, él va a cuestionar el concepto del cogito cartesiano. Pienso, existo. Vamos a hacer la versión corta. Lacan termina dando vuelta el cogito cartesiano y dice: soy donde no pienso, pienso donde no soy. Lo da vuelta. Con un juego retórico muy ingenioso, diciendo que el yo es una instancia que se vacía y la verdad está del lado del inconsciente.
¿Se entiende? El yo es una especie de pluma que vuela por los vientos que vienen de la verdad del inconsciente, y el yo es un yo de desconocimiento, no un yo del conocimiento como planteaba la filosofía tradicional. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque Lacan, astutamente, lo que está diciendo, o utilizando un mecanismo parecido al que usó Heidegger, no estoy diciendo que por esto que Lacan era nazi, sino que utiliza un mecanismo retórico parecido, porque Lacan no era nazi. De hecho, su mujer era judía y la escondió durante la guerra. O sea, Lacan no la pasó bien durante la Segunda Guerra Mundial. Capaz que la pasó bien en otro ámbito, cuando escondió a la mujer. La pasó mejor, pero después la recuperó. Bueno, no importa, esto es un poco de la revista Antena, pero no importa. ¿Cuál es la astucia de Lacan? Está diciendo que si el yo es un yo de desconocimiento y la verdad está en el inconsciente, ahora el psicoanálisis es la nueva filosofía. La filosofía ha quedado por detrás del psicoanálisis. Ahora el psicoanálisis va a abordar al sujeto. El sujeto no es más de la filosofía. El sujeto es nuestro. Si lo quieren, se los presto, cantaba. Pero el sujeto siempre es nuestro. El impacto de esto en la Francia de aquellas épocas, vos tirabas cualquier cosa y se armaba quilombo. Imagínense, Lacan, desde mi punto de vista, con un giro retórico muy poderoso, plantea, ahora el psicoanálisis es, llamémosle así, la ciencia del sujeto. ¿Por qué? Porque trabaja esa verdad. Ahora hay un problema con esto, porque yo en esto volvía al efecto Ricky Martin en la obra de Lacan. Lacan pasó para adelante, Lacan un paso para atrás. El psicoanálisis contemporáneo a Lacan era un psicoanálisis que comenzaba a enfilar las naves nuevamente a un peso muy fuerte de la etología, de la biología, de un determinismo, de un inconsciente con simbología universal. Se estudiaba si el nene toma la teta con la cabeza así o así, entonces eso lo va a transformar más adelante en un neurótico obsesivo y todo deriva del grado de la cabeza, cómo tomaba la... Bueno, un montón de cosas así. O sea, el psicoanálisis post-freudiano entra en una crisis importante. La figura de Lacan en Francia es muy fuerte, del otro lado del Canal de la Mancha pasaban cosas también muy interesantes con la escuela inglesa, pero en Francia, digamos que el psicoanálisis estaba recién surgiendo. En uno de los primeros seminarios, a mí siempre me impactó esto, que Lacan le pide, creo que a Pontalis o a Laplanche, que desarrollen más allá del principio del placer para el próximo seminario, y uno de ellos, bueno, pero es la primera vez que lo leo. O sea, estaba como un alumno de la facultad de cuarto año, tercer año, que es cuando se lee ese texto. Por primera vez lo iba a leer. Porque estaba el problema de las traducciones, bueno, era otro contexto. Ahora, esta idea del psicoanálisis como ciencia del sujeto, y este sujeto vaciado desde el yo, sino que la verdad está al lado del inconsciente, tiene un paso para adelante y un paso para atrás, y esto lo señala posteriormente Sylvia Bleichmann. Por un lado es interesante plantear esta idea de que no hay un recentramiento en el yo. Es decir, que el inconsciente es algo que trabaja. Ahora, el concepto de verdad del inconsciente es complejo, porque Freud en ningún lugar dice que en el inconsciente está la verdad. En el inconsciente hay pulsiones, hay un realismo del inconsciente. No es lo mismo realismo que verdad. Y la idea de un yo vaciado, estamos hablando de que el inconsciente trabaja, pero también hay otras instancias que hacen lo suyo. Es decir, el aprendizaje es algo que sucede en la conciencia. Sucede, no sé si en la conciencia sería un poco insuficiente, pero por lo menos en el yo. Quien aprende es el yo. Y acá comienza otro debate, si la subjetividad tiene que ver con el inconsciente o tiene que ver con el yo. No es la idea de esta cátedra ir hacia un debate tan fino en la cuestión clínica. Ahora bien, esta idea de un sujeto vaciado, en el sentido
de un yo vaciado, es compleja. Porque también llevo muchas veces a desestimar los procesos yoicos. Los procesos, el que aprende es el yo. El inconsciente le cuesta más, no aprende nada. Se caracteriza precisamente por no aprender. ¿Esto está en funcionamiento? Ya debe estar fresquito. Gracias. Obviamente las connotaciones clínicas de esto no se hicieron esperar. Y esto también generó que los psicoanalistas hayan sido renuentes durante mucho tiempo a trabajar o estudiar los problemas de aprendizaje. Bien. Los años 80 traen otros vientos y pese a las cuestiones, llamémosle, reactivas que pueda haber tanto hacia el sistema educativo, por lo que decía anteriormente, de esta fuerte convicción antiinstitucionalista o esta idea de un yo vacío de sentido o recentrado en el inconsciente, empiezan a plantear otras cosas, como el texto que verán en la unidad 3 de Schlemenson o Bleichmann, etcétera, etcétera. Bueno, sí, está bien, pero hay una instancia que hace su trabajo. Ahora, el campo de la subjetividad, en el sentido conceptual, proviene de Descartes. Descartes es el fundador del concepto de subjetividad. Viene de la filosofía. Porque lo que plantea es que la mente, dicho rápidamente, produce representaciones que no están en el mundo. Es decir, la mente no reproduce el mundo, lo recrea. Y puede generar otros mundos. ¿Cómo entenderíamos el arte? Las creencias, los delirios, las fantasías, que tienen una distancia con la realidad concreta. ¿Qué quiere decir? Hay una instancia que se antepone en nuestra percepción del mundo. No lo percibimos tal cual es. Lo percibimos como lo podemos representar. Ahora, no podemos negar que en toda cultura, diciéndolo de manera también un tanto brusca, hay cierto estándar de sujeto. Es decir, hay ciertos parámetros más o menos amplios en donde todos podemos de alguna manera decir que estamos en la facultad de psicología, que estamos en esta clase y que estamos más o menos consensuados en tiempo y espacio. No está cada uno acá en su mundo, aunque a veces es así, ¿no? Hay un aspecto de una realidad compartida que se nos impone. Que hay un peso específico, llamémosle, de una hegemonía cultural. Hablamos el mismo idioma, no habla cada uno el idioma que se inventa. Bueno, vamos un poco hacia eso. Esto ocurre en el campo de la subjetividad, como fenómeno, es decir, como concepto tenemos las batallas conceptuales, tenemos dos grandes teorías, el psicoanálisis, el constructivismo en el orden que quieran. Y después tenemos la subjetividad como producto. Y este producto es un producto de las instituciones de la cultura. Sylvia Bleichmann hace una distinción, esto si ven el cuadrito lo van a ver, entre lo que es producción de subjetividad y constitución psíquica. Si ustedes recuerdan lo que hablábamos desde Panorama de Psicología en Educación, este doble carácter, disciplina y antropogenia, ¿no? Bueno, la producción de subjetividad tiene que ver con los modos históricos con los cuales los colectivos humanos representan el mundo, social instituyente, digamos. En esto Silvia sigue a Castoriadis.
Entonces, los modos de producción de subjetividad, podríamos decir que en este momento estamos bajo ciertos modos de producción de subjetividad, que tienen que ver cómo los dispositivos, articulados o no, producen representaciones y nosotros entramos en ese diálogo con esos dispositivos. Obviamente culturales, y que los dispositivos disciplinares tienen un fuerte peso, disciplinares biopolíticos, hoy en día tienen un muy fuerte peso en todos nosotros. El otro aspecto que va a llamar es constitución psíquica, y en esto Silvia marca la especificidad, desde su punto de vista, del psicoanálisis, y yo diría de la psicología, que es entender cómo lo humano deviene humano, y esto nos conecta con el eje de la antropogenia. Y lo que plantea Bleichmar es que hay ciertos prerequisitos del orden universal que hacen que un individuo devenga humano. Y esto también es muy importante, porque el devenir humano no deriva directamente del orden de la naturaleza. Debe haber operaciones psíquicas para que esto suceda. Y esto yo te diría que lo comparte con Piaget y Vygotsky. Lo voy a decir rápidamente. Si para Piaget no se despliega la estructura, un ser humano no se desarrolla. Para Vygotsky, si la cultura no interviene y no se crean herramientas, el desarrollo no se produce. Esta clase va a ser unos minutos más extensa por cuestiones de retraso del temario. Recuerdo que tienen las clases de otros años, véanlas para recuperar terreno. Voy a leerles 3 ensayos de teoría sexual. Disposición perversa polimorfa, página 173, Kantianos. Dice Freud, el Sigmund de la gente. Disposición perversa polimorfa. Escuchen con mucha atención lo que les voy a leer. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo. A mí me resulta tan fuerte estas 2 citas que les voy a leer, que me da calor. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo. O sea, la seducción convierte al niño en un perverso polimorfo, un acto de seducción. Freud, no lo estoy diciendo yo, no me denuncien ante el protocolo. Lo dice Freud. Siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. Esto demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Subrayan la palabra disposición. Trae consigo la aptitud para ello. Tales transgresiones tropiezan con escasas resistencias, porque según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en formación los piques anímicos contra los excesos sexuales. La vergüenza, el asco y la moral serían estos diques. En él, esta parte es muy fuerte, no se vaya, por favor, escúchela. En esto el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria, no cultivada, en quien se conserva idéntica disposición perversa polimorfa. En condiciones corrientes, ella puede permanecer normal en el aspecto sexual. Guiada por un hábil seductor, encontrará gusto en todas las perversiones y las retendrá en su práctica sexual. Esa misma disposición polimorfa, y por tanto infantil, es lo que explota a la prostituta en su oficio,
y en el inmenso número de las mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución, aunque escaparon de ejercerla, es imposible no reconocer algo común a todos los seres humanos, algo que tiene sus orígenes en la uniforme disposición a todas las perversiones. Lo dice Freud. No podemos negar cierto rasgo de época, porque el goce femenino en aquellos tiempos, es un texto de 1905, el goce sexual en la mujer, sobre todo en donde vivía Freud, estaba mal visto. Si una mujer tenía un orgasmo, consultaba al médico para preguntar cómo lograr otro, seguramente. No sé qué me pasa, pero está buenísimo, lo decía. Pero estaba mal visto. Salgamos un poco de este debate al respecto del rasgo de época, pero Freud está diciendo que hay un acto de seducción que descamina la sexualidad y que este goce, producto de una seducción, se corresponde con una disposición. Acá la palabra disposición es clave, porque disposición para Freud tiene que ver con una condición de la especie. Ningún ser humano puede escapar a ser descaminado, dice. Esta situación que plantea Freud es claramente una escena de abuso sexual infantil. Claramente Freud está aludiendo a esto. Es decir, cuando Freud describe esto, las desviaciones sexuales eran una problemática omnipresente en sus tiempos. Es como hoy en día hablar de la inseguridad, por ejemplo. Página 203, objeto sexual del periodo de lactancia, cantemos. Dice Freud, el trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacciones sexuales a partir de las zonas erógenas. Y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual, lo acaricia, lo besa y lo mece, y claramente lo toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. La madre se horrorizaría, probablemente, si le esclareciéramos que con todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. Es muy interesante acá la palabra sustituto, porque no es un objeto sexual, es un sustituto, es decir, opera represión materna. Lo que está diciendo Freud en estas dos citas que les muestro es que nuestra especie, lo que altera el decurso natural, entendiendo como el circuito de reproducción serial del instinto, es la irrupción de la sexualidad por parte del otro humano. Y que esta es una acción fundamental que si no se produce, dirá Laplanche y Bleichmar, el ser humano queda atrapado en la serialidad del instinto y no se humaniza. Es decir, hay un exceso en el contacto con el otro humano que en esta desviación, que no es solamente la que dirige a la perversión sexual, es precisamente el acto o el primer acto hominizante. Ese exceso del aparato es lo que lo forzará a la representación. Psicoanálisis básico, de máxima pureza, decía el comisario, y este acto es el que impulsa al ser humano a encontrar en el universo representacional la satisfacción de este mismo plus de placer inducido por el otro humano. Es decir, hay una desviación del campo de lo natural hacia el campo representacional.
se me quedan mirando fijo. Desde el psicoanálisis freudiano, laplanchiano, bleichmariano, para decirlo de este modo, este plus es el que genera esta desviación necesaria, por otra parte. En la primera cita vemos un escenario de abuso sexual infantil. O sea, acá hay una derivación directa a la perversión, porque ese hábil seductor no tiene represión. Y esto es válido tanto para un varón que seduce a un niño como una madre que seduce a un niño porque no tiene represión. Hay un goce de la sexualidad adulta sobre el cuerpo del niño. La segunda cita, digamos, es más sana, porque el término sustituto pone límites al goce del niño, al goce del adulto del cuerpo del niño. Esto obviamente es mucho más profundo, esta es la primera consideración que estamos haciendo, pero vamos a ver lo siguiente, pasando al limpio. Teoría de la subjetividad. Para el constructivismo, lo van a ver en el texto que está acá, Pensamiento, inteligencia, la teoría de la subjetividad, el concepto nodal es la estructura para Piaget, el desarrollo de la estructura. Para Vygotsky será el empuje de la cultura. Y para Freud, el Sigmund de la gente será la irrupción de la sexualidad, como esta vicariación del instinto, esta conversión del instinto en pulsión. Del otro lado del Atlántico, los muchachos del Pato Donald, Daniel Goleman, bestseller Inteligencia Emocional, hace otro planteo vinculado a las neurociencias y él va a plantear, por eso esto no es una teoría de la subjetividad, está en el programa como una referencia de un planteo opuesto. Ellos plantean que hay una evolución de la especie, esto ustedes lo deben haber visto en las biológicas, con el cerebro reptiliano, ahí les digo, límbico y neocórtex. El cerebro reptiliano, dicen, contiene las emociones básicas, dicen ellos. El cerebro límbico permite aprendizaje y memoria, por ejemplo, como los perros. Y el ser humano, con el desarrollo del neocórtex, tiene el razonamiento. Ahora, ¿qué dicen estos muchachos? Cuando dice inteligencia emocional, están planteando que hay un desfasaje entre estas emociones básicas y el neocórtex. Entonces, las personas tenemos que aprender a dominar este costado animal que nos atraviesa. Y da ejemplos muy puntuales. Y el ejemplo que va a dar, por ejemplo, Goleman, es que un hombre viene con su mujer de comer afuera, ve luces en la casa, saca su Magnum 44, cree que tiene un choro adentro, dispara y está su hijo, mata a su hijo. Entonces dice Goleman, este hombre siente el instinto de defender su casa. Disculpen que de esto de una manera tan apresurada, pero por los tiempos que tenemos previo a los parciales, por lo menos quería dejarlo esbozado. Dice, pero el instinto, la emoción, por así decir, lo sobrepasa y no puede dilucidar que quien estaba ahí era su hijo. Ahora, esto es una lectura, que las personas lo que tendrían que hacer es reeducar la emoción. Y lo que propone es un modelo, llamémosle, pedagógico para reeducar estas emociones básicas que tenemos todas las personas. Bueno, el coaching tiene mucho de esto. Cómo generar respuestas adecuadas frente a emociones que son contradictorias con el contexto. Por ejemplo, tu jefe te bardea, entonces vos en lugar de pegarle un hachazo en la cabeza, busca la manera de obtener tu beneficio con esa situación. El coaching tiene mucho de esto, porque se basa en un control de las emociones.
Y estas emociones vienen del cerebro reptiliano, es decir, no hay corte radical entre naturaleza y cultura, hay una línea de continuidad. Por lo tanto, la educación tiende a esto. Ustedes habrán visto, y sobre todo sale en redes sociales y en los medios de comunicación, frente a ciertos episodios de violencia que se dan en el ámbito educativo, cómo reeducar estas cosas. Está de moda esto. Coachear, bajarle tips, aparecen esas placas. Bueno, ahora, a Goleman no despliega una hipótesis, pese que está citado el malestar en la cultura en el libro, llamativo, a Goleman no se le ocurre pensar que a lo mejor en este filicidio hay una cuestión edípica. Porque para el psicoanálisis clásico, este instinto que señala Goleman es reemplazado por el narcisismo. Bueno, ya estoy tirando información de la tercera o cuarta temporada. Lo digo solo para que queden enganchados con esto. No queda mucho tiempo para preguntas, disculpen. Bueno, y los estudiantes virtuales, ya al principio de la clase di las indicaciones, hoy está la clase de consulta para los que quieran concurrir y dialogamos sobre el parcial. Los estudiantes que vienen presencial también pueden concurrir al horario de consulta. Recuerden que tienen también todas las clases grabadas de otros años como para usarlas de guía y van a ver una versión un poco más extendida de lo que yo hoy dije en clase, que lo tuve que decir medio compactado. ¿Alguna pregunta? Sí. Para dejar en claro, el tema de la subjetividad del mismo entonces de Vygotsky, que hay desde Vygotsky, era lo de la inclinación de la cultura, y ayer, es decir... Todo eso está acá. Listo. Y ese es el... Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad. Y después toda esa cosa que le puse después, un aporte preliminar, bueno. Me hacía el lindo en esa época. Está en el Drive ese texto. Justo se cortó. Pero sí, o sea, son los conceptos. ¿Qué es lo que desvía? Para Vygotsky hay una anticipación de la cultura. Y por cómo él entiende la subjetividad, el concepto, o lo que él llama herramientas, o los signos, se anticipan. Él plantea un sistema dialéctico, él viene del marxismo. Para Piaget es la estructura. Lo que permite, o sea, el desarrollo de la estructura mediante la acción y los mecanismos de equilibración y asimilación son los que generan esta dinámica, dicho muy rápidamente. Por lo tanto, el periodo sensorio-motor para Piaget es totalmente distorsivo de la realidad. No es la realidad, el ser humano no copia la realidad, la construye. Y en los gráficos infantiles, dice Piaget, es donde uno ve precisamente esta distorsión. Uno le dice, hay un ejemplo hermoso que nos pasó a nosotros en mi casa, que mi hijo menor armó un tanque de aeromodelismo, esos tanques así que vienen para el mar, fantástico, hermoso. Y el primito quiso armar uno, y nos mandó la foto en una caja de zapatos con una cosa encima, y era una cosa muy graciosa. Bueno, eso es Piaget, y él ve un tanque ahí, porque no copia la realidad. Da testimonio del estado en que está la estructura. Para Piaget, la estructura no copia la realidad, todo lo contrario. Por eso cuando dicen que Piaget es biologicista, es muy inexacto plantearlo en esos términos. Es tan biologicista como Freud, si se quiere. Para Vygotsky, la cultura es un campo dinámico, no es la continuidad de la naturaleza por otros medios. Y para Freud, lo que va a desviar este orden natural es la irrupción de la sexualidad desde el otro humano. No sabe. Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió la clase o muy demasiado todo junto?
Disculpen.